Incluso en el abismo más profundo, la luz de la esperanza nunca deja de buscarnos. Tu pasado no define el amor que Dios tiene por ti hoy. Todos conocemos al niño pastor de ovejas, al valiente que derribó a un gigante con una piedra y una fe inquebrantable. David, el héroe de Israel, el músico, el poeta, el rey elegido. Su nombre resuena a través de los siglos como un símbolo de coraje y devoción. Lo recordamos cantando salmos en los campos, un joven cuyo corazón latía en sintonía con el de Dios. Lo vemos enfrentando a Goliat, no con la fuerza de un guerrero, sino con la confianza absoluta en un poder superior. Esa imagen es poderosa, inspiradora, pero ¿qué sucede cuando la batalla ya no se libra en el campo, sino en el corazón? ¿Qué pasa cuando el gigante ya no está afuera, amenazando al pueblo, sino adentro, susurrando en los pasillos silenciosos del palacio? Hoy no vamos a hablar del David que venció, sino del David que cayó. Nos adentramos en la transformación más dolorosa y, quizás, más humana de la Biblia, como David, el hombre descrito como alguien conforme al corazón de Dios, se perdió en los laberintos de su propia grandeza. Olvidemos por un momento la honda y la piedra. Hablemos de la corona y la soledad, del poder y del abismo que puede abrir bajo nuestros pies. Este es un viaje al interior de la mente de un rey en crisis, un estudio sobre cómo la grandeza puede convertirse en la antesala de nuestra mayor caída. Para entender la caída de David, no necesitamos especular. El texto sagrado de 2 de Samuel nos da una clave psicológica vital, casi como una nota al margen que lo explica todo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. Esta frase es el punto de inflexión. El aislamiento es el primer paso hacia la desconexión moral. Pensemos en estos. David, el guerrero, el líder que siempre iba al frente, decide quedarse atrás. Ya no está en las trincheras con su gente, compartiendo el polvo, el miedo y la victoria. Ahora los observa desde la comodidad y la distancia de su palacio. Este cambio de perspectiva es fundamental. La altura física de su terraza se convierte en una metáfora de su altura emocional y social. Desde arriba, las personas se ven pequeñas, sus vidas se vuelven abstractas. La soledad del poder es seductora porque crea una peligrosa ilusión de impunidad. Cuando no compartes las luchas diarias de los demás, es fácil olvidar que tus acciones tienen consecuencias reales en sus vidas. David dejó de ser un participante para convertirse en un espectador, y en ese rol pasivo, su brújula moral comenzó a girar sin control. Se desconectó de su pueblo, pero más importante aún, se desconectó de su propósito, de su llamado. La inactividad y el ocio se convirtieron en el campo fértil donde la tentación pudo echar raíces profundas. No fue una emboscada del enemigo, fue una puerta que él mismo dejó abierta. Lo que siguió a esa tarde de ocio no fue solo un error, un desliz momentáneo, fue un colapso en cadena, una avalancha moral que arrasó con todo a su paso. Primero, el deseo. Al ver a Betsabé, David no ve a la esposa de otro hombre, a una persona con su propia vida y dignidad. La ve como un objeto para su placer. Su poder, que debía usar para proteger a su pueblo, lo utiliza para poseer. Envía a sus siervos, usando la maquinaria del Estado para satisfacer un capricho personal. La autoridad se convierte en su herramienta de conquista, no contra un enemigo extranjero, sino contra uno de los suyos. Luego, cuando la consecuencia de su acto se hace evidente, el embarazo de Betsabé, la mente de David entra en un estado de pánico y negación. No hay arrepentimiento, solo un desesperado intento por controlar el daño, por cubrir sus huellas. Aquí es donde el colapso se acelera. Intenta engañar a Urías, un soldado leal y honorable, para que crea que el hijo es suyo, pero la integridad de Urías, su negativa a disfrutar de la comodidad de su hogar mientras sus compañeros están en el campo de batalla, se convierte en un espejo insoportable para David. La virtud de Urías resalta la propia depravación del rey, y es aquí donde David comete su acto más oscuro. El hombre que una vez arriesgó su vida por su pueblo, ahora firma la sentencia de muerte de uno de sus soldados más fieles. Envía a Urías al frente de la batalla más dura,
con la orden explícita de que sea abandonado. Es un asesinato por delegación. ¿Cómo puede un hombre justo justificar lo injustificable? Es el peso de mantener una imagen perfecta, la desesperación por proteger su reputación, lo que lo lleva a cometer los actos más viles. La fachada de rey piadoso se había vuelto más importante que la realidad de su corazón. Y entonces, en medio de la oscuridad y el silencio autoimpuesto de David, llega la confrontación, pero no llega con ejércitos ni con acusaciones públicas. Llega en la forma de un narrador de historias, el profeta Natán. Él no irrumpe en el palacio gritando, asesino, adúltero. En cambio, con una sabiduría profunda, le cuenta una parábola, una historia sobre un hombre rico que, teniendo incontables ovejas, le roba la única llamada corderita a un hombre pobre para dársela a un invitado. La reacción de David es inmediata y furiosa. Su sentido de la justicia, aunque enterrado bajo capas de culpa y negación, se enciende. Ese hombre merece la muerte, declara el rey, y en ese preciso instante, Natán pronuncia las 4 palabras que derriban el castillo de naipes que David había construido: tú eres aquel hombre. En ese momento, la armadura psicológica de David no se agrieta, se pulveriza. El espejo que Natán le pone delante es ineludible. Ya no hay escapatoria, no hay más engaños. Todo el peso de su pecado cae sobre él. El Salmo 51, escrito después de este encuentro, no es solo un poema hermoso, es el registro clínico de un alma que vuelve a sentir después de estar anestesiada. Ten piedad de mí, oh Dios, escribe, lava mi maldad, limpia mi pecado. La verdadera grandeza de David no fue su victoria sobre Goliat, no fue su corona ni sus conquistas, fue su capacidad de, una vez confrontado, reconocer su propia bajeza, su propia miseria, y con el corazón roto, pedirle a Dios un corazón limpio y un espíritu recto. Su mayor victoria fue la rendición. La historia de David no termina en su pecado, sino en su restauración. Y esa es la lección más poderosa para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos construido nuestros propios palacios de autoengaño? ¿Cuántas veces hemos intentado ocultar nuestras faltas, temiendo que si alguien viera quiénes somos realmente, seríamos rechazados? La historia de David nos enseña que el camino de regreso no es a través de la justificación, sino de la confesión. La gracia no encontró a un rey perfecto en su trono, encontró a un hombre quebrantado de rodillas. Si hoy te sientes lejos, si el peso de tus decisiones parece insoportable, si crees que has caído demasiado bajo como para levantarte, recuerda la historia de este rey. Recuerda que el mismo Dios que confrontó a David con amor, que lo perdonó y restauró, está listo para hacer lo mismo por ti. Tu caída no tiene por qué ser el final de tu historia, puede ser el comienzo de tu capítulo más auténtico. No huyas de la luz de la verdad, no te escondas en las sombras de la culpa. Como David, atrévete a orar, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La restauración está esperando. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más reflexiones profundas. Hasta la próxima.